y por eso también vamos a estar hablando desde la perspectiva de Cundinamarca. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ustedes, un saludo enorme y nuevamente gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un privilegio y un honor poder colaborar y trabajar con gente de tanto bien y que tanto bien le hacen a la sociedad. Así que reitero mi gratitud y a su servicio siempre. Gracias, Horacio, por esa calidad humana. Y sabemos que ya tuviste oportunidad de estar en los primeros campamentos de Huesos Vivos, particularmente en el departamento de Bolívar. ¿Cuál fue tu experiencia en estos primeros campamentos? Bueno, yo tengo la oportunidad ya 2 veces de ir a trabajar con la gente de Huesos Vivos. El primero fue estrictamente un campamento. El segundo ya fue materia más de seminario porque fue dentro de la base de Cartagena. Y ambas experiencias fueron, sinceramente, mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo tenía una expectativa alta porque me habían dicho que era gente que trabajaba muy bien. Entonces yo ya fui con... predispuesto a cierto profesionalismo. Y no solamente que me encontré con eso, sino que además hubo una calidad humana que va más allá de lo que yo podría describir. Concretamente, y lo digo abiertamente, encontré grandes amigos. Al día de hoy yo tengo una relación hermosa con Perla, que ya hoy está casada, con hijos. Es increíble cómo en 2 años pasó tanto. Con Ginette, que fue también la mediadora para que hoy podamos volver a Colombia, con Miguel Bogado, nos hicimos íntimos amigos, igual que con David Felipe. O sea, fue una experiencia que yo al comienzo, y lo digo siempre, tenía una expectativa alta, pero fue mejor de lo que esperaba, mucho mejor de lo que esperaba. Es más, y cierro con esto para que lo puedan graficar y entender, ¿por qué importa la calidez humana? Porque no es solamente el conocimiento que es válido en la formación, pero hay algo más por detrás, y allí se ve el espíritu cristiano de cada uno. Cada vez que a mí me toca estar en una gira, me ha tocado estar 15 días en México en 2 ocasiones, ahora me estoy yendo una semana a Chile, luego tengo que irme a Paraguay unas semanas más. Uno que está acostumbrado a este ritmo, a mí me cuesta muchísimo el despegarme de mi esposa y de mis hijas. A mí me cuesta realmente porque me siento cómoda aquí en este espacio reducido, con mis libros atrás, mi mate al costado y mis hijas del otro lado de la puerta esperándome junto a mi esposa. Sin embargo, la experiencia de Huesos Vivos fue tan gratificante que uno lo sentía como una suerte de segunda familia. Entonces, no se sentía ese desapego, más allá cuando lo tiene presente en las oraciones, no se sentía ese desapego por la forma en la que uno era tratado. Y lo digo yo, que me tocó estar tanto como exponente, como también decidí participar a la par de los estudiantes. Entonces, comía lo mismo que los estudiantes, nos tocaba compartir espacios comunes con los estudiantes, hacer las tareas de limpieza a la par con ellos, y fue una actitud que también a mí me sirvió para crecer mucho, y cierro con eso porque quería rescatarlo, incluso para mí, para crecer en la vocación del servicio. Eso fue una suerte de cachetazo de humildad que me llevó a estar más predispuesto al servicio en la pequeña comunidad, que empieza primero en el hogar y luego con los más prójimos. Por eso yo recomiendo que, más allá del aspecto de la formación, que es importante, es muy lindo el grupo humano que ha formado Huesos Vivos. Gracias, Horacio. Y justamente esa vocación de servicio se mantiene, entendiendo que tu batalla por las ideas ha sido constante. Entendemos también que has venido trabajando desde el mundo de la filosofía, particularmente eres autor de un libro, el libro negro del ecologismo, que ha tomado mucho revuelo porque el discurso detrás del cambio climático no es muy conocido en nuestras naciones, y particularmente en Colombia, que tenemos tantos recursos naturales, y en el departamento de Cundinamarca, donde vamos a estar haciendo este próximo campamento, Dios mediante. Vemos algunos debates interesantes, ¿no? Vemos ese debate sobre los derechos que a veces se le quiere dar a los páramos, derechos a entes que no son personas, ¿cierto? Es muy interesante cómo estos debates se vienen dando, y el departamento de Cundinamarca en particular tiene mucha riqueza, así como toda Colombia, pero me gustaría conversar un poco sobre esto. ¿Tú cómo analizas estas narrativas que nos quieren decir es que ya no solamente los seres humanos tenemos derechos, sino también los cerros, los páramos, los nevados,
todas estas áreas que se buscan proteger naturalmente, pero que se les quiere dar como un estatus casi que humano. ¿Tú qué piensas de eso? Muy buena pregunta. Y vamos a ir directamente a la cuestión. Por cierto, para que esté en Colombia y quiera adquirir mi libro, ya se encuentra disponible a través del portal de Digital Dominium. Cualquier duda, directamente me escriben a mí, le paso los enlaces sin preocupación, porque la idea es que nuestras ideas lleguen. Nuestra idea es que las ideas lleguen. Respecto a lo que muy bien planteas, y acá tenemos un nuevo invitado, así que un saludo que se nos suma acá al vivo. Sergio Bueno, Malaver, él es de Cundinamarca, es uno de los líderes de Cundinamarca Relevante, le damos la bienvenida. Michael, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este espacio de un tema tan álgido, ¿no? Que tiene una línea como tan delgadita. Puedes continuar, bueno, Horacio. muchísimas gracias. No, perfecto, perfecto. Bueno, quiero mandarle acá un saludo a Alex, que nos dice: saludos, Horacio. Fui a una de sus conferencias en México que nos dio mucha motivación para trabajar por las personas con un espíritu de servicio. Bueno, gracias, Alex, sobre todo por haberte hecho tiempo de ir a escucharme a mí, y eso lo valoro muchísimo, y he tratado de marcarlo en cada conferencia, o sea, estamos todos aprendiendo. Pero, ¿qué me interesa rescatar aquí? Acá planteando un tema que es fundamental. En última instancia, hago spoiler, ya mismo, antes de empezar a detallar. Hay una subversión contra Dios, directamente. Pensemos esto por un instante, porque le voy a hablar directamente al pueblo cristiano. Yo sé separar los ámbitos, si esto fuese un debate con un ateo tendría otra terminología, pero como sé que nuestro público es primeramente cristiano, y a mí me interesa que el pueblo cristiano se involucre en esta batalla que es cultural, pero con una guerra espiritual de fondo, vamos a ver en términos más bíblicos. Yo le pido colaboración a ambos. ¿Cómo se establece el orden de jerarquía en el Génesis? Empecemos por allí. Creo que es un buen punto a desarrollar, que es un poco lo que vamos a desarrollar en el campamento, esto en profundidad. Sucede que Dios es el único ser que es puro acto de ser, el único ser que no tiene potencias negativas, el único ser que no está limitado, porque si hubiese otro ser ilimitado, mutuamente se limitarían. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces necesariamente Dios tiene que ser uno, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que lo conoce todo, tiene que ser un ser atemporal, más concretamente tiene que ser eterno, tiene que ser un motor inmóvil, esto también lo vamos a explicar cuando veamos un poco más de metafísica allí en el campamento, la necesidad de que sea un motor inmóvil, el principio del movimiento, porque todo es causado, menos Dios que no es causado, es incausado. Entonces vemos que cuando se empiezan a establecer límites, aparece lo que nosotros llamamos en metafísica esencia, porque si bien la esencia tiene dos conceptos, a mí me interesa el segundo concepto. ¿Cuál es? Aquello que limite el acto de ser. Entonces, yo tengo acto de ser, yo participo en algún punto de aquellos trascendentales que Dios dispone, trascendentales que son el unum, el aliquid, el res, el bonum, el pulcrum, el verum. Tranquilo que esto lo detallamos en el seminario con apuntes, con lecturas, pero nosotros participamos en Dios. Entonces, yo le preguntaría a ambos, ¿Dios está presente entre nosotros en este momento? Y seguramente que me dirían, sí. Ahora, ¿alguien me diría de ustedes dos, yo soy Dios? No. Entonces vemos que hay una cuestión de presencia y de distancia. Dios está presente, pero a su vez hay una distancia con Dios, porque yo no soy Dios. Y lo mismo sucede con el cosmos. De hecho, cosmos significa orden en griego. Como estamos viendo, yo con el cosmos, la naturaleza, con el hombre, estoy en presencia, yo estoy presente en la naturaleza, pero hay una distancia. Esto es muy importante, sobre todo para el cristiano, es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién establece estos límites? Porque recordemos, esencia, aquello que limita el acto de ser, lo que nos impide ser como los dioses. Si fuésemos si no tuviésemos estos límites, seríamos como los dioses, seréis como los dioses. Aquí estamos recurriendo nuevamente a la verdad revelada. Justamente hay un logos ordenador que nos permite a nosotros entender no solo
nuestra relación de presencia y distancia, sino también un concepto fundamental, que la verdad y la belleza, que la bondad, se descubren por la inteligencia y se quieren por la voluntad. Entonces, la inteligencia me permite descubrir qué grado de belleza tiene, por ejemplo, una pintura, un libro o alguna obra de arquitectura. ¿Qué grado de verdad tiene, por ejemplo, el libro negro del ecologismo? Que seguramente tiene sus errores, no lo voy a desconocer, perfecto no soy, quédense tranquilos. ¿Qué grado de bondad hay en un espíritu caritativo? Por ejemplo, en Perlo, Ginette y Colectivo Huesos Vivos. Hay grados. Y todo esto va participando en Dios. No es que uno crea la bondad, uno crea la belleza, uno crea la verdad. La descubre. Y el intelecto ordena la voluntad. Por eso siempre decimos, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Por qué hago esta introducción? Porque bien me plantea que ahora se está discutiendo en Colombia esta idea de los derechos de los animales, los derechos ambientales, los derechos de tercera generación, los derechos de la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza. Estos son sistemas que lo vamos a estudiar en el seminario. ¿Qué es el panteísmo y qué es el paganismo? Conceptos diferenciados, pero que tienen un punto de contacto. No todo pagano fue panteísta, pero todo panteísta es pagano. Entonces, ¿qué sucede? Pensemos de la siguiente manera. Yo le pregunté recién a ambos compañeros, ¿Dios está presente o no está presente? Y ellos me dijeron sí, pero nadie dijo, yo soy Dios. Ahora, yo les preguntaría a ambos, ¿ustedes están presentes o no están presentes en la naturaleza, en el cosmos, en el planeta Tierra? Ustedes me dirían, Claro. sí, de hecho, estamos acá transmitiendo en vivo por Instagram, un saludo a toda la gente que se ha conectado. Pero ninguno me diría, yo soy la naturaleza. ¿Acaso a ustedes no les hace ruido que ahora la ONU propone constantemente, incluido Petro, obviamente, que no puede quedarse atrás, este personaje de izquierda que tanto daño le hace a una nación tan rica como Colombia? ¿No les hace ruido que dicen, tenemos que ser uno con la naturaleza? Si yo soy uno con la naturaleza, ¿qué es lo primero que se rompió? La esencia. Como se ha roto la esencia en la posmodernidad, y yo a la posmodernidad le dedico 2 clases enteras, mañana, tarde y noche, son 2 días hablando de posmodernidad. Es lo más interesante, porque ahí empezamos a entender por qué ahora hay hombres que se perciben mujer, perros que se perciben hijos, inteligencia artificial que se percibe humana, quimeras que se perciben hombres. Empezamos a ver qué sucede ahora con la clonación, con la fusión de embriones con animales. Empezamos a entender entonces qué es esto de ser como los dioses, que ya no es solamente la potestad creativa, ya no hay una inteligencia que descubra la verdad, sino que es la voluntad la que empieza a decir, bueno, por mi voluntad esto es bueno o esto es malo. Ejemplo concreto, cuando legalicen el aborto, ¿no es acaso la voluntad de los hombres que dicen a partir de ahora abortar va a ser bueno? ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. Porque el hombre dispone que a partir de ahora el mal será llamado bien. Es voluntad, es una voluntad queriendo crear como los dioses. ¿Pero por qué? Porque no hay esencias, porque no hay límites. El buen cristiano es necesariamente muy humilde por naturaleza. ¿Por qué es humilde el cristiano? Porque lo primero que tiene que aceptar ante todo es la propia limitación. Lo primero que tiene que aceptar ante todo que no es creador, que es criatura. Y a partir de ahí ver qué potencias tiene, esto lo hablamos en el seminario, cuáles son las potencias del alma, cuáles son las potencias concupiscibles, irascibles, cuáles son los intelectos que actúan, el intelecto agente, el intelecto pasivo, qué es la voluntad, qué es la inteligencia, qué es lo que nos distingue de los animales. Porque acá está el punto. Pensemos, hace poco yo tuve un debate con un vegano. Entonces el vegano me dijo, es que tiene más grado cognoscitivo el cerdo adulto que un niño de 1 año. Claro, en la lógica del vegano, esto tendría un grado de razón. Lo que sucede y lo que nosotros explicamos en el campamento de Huesos Vivos, y ahora sí los quiero escuchar a ustedes, es que lo principal por lo que abordamos este campamento es saber diferenciar ser que estar.
Es decir, yo puedo estar o no en gracia de Dios. Yo puedo Claro. estar más o menos cerca de conocer la verdad revelada. Yo puedo estar más o menos aproximado a cumplir los mandamientos de Dios, pero soy hijo de Dios. Entonces, no es lo mismo ser que estar. Una persona puede estar privada del uso de la razón, un drogadicto, una persona en coma, un niño por nacer, están momentáneamente privados de su ejercicio de la razón, pero no dejan de ser seres que por naturaleza responden a un alma racional. Entonces, esto es un poco como la introducción. ¿Y por qué hago este punto? Sería muy fácil para mí decir, miren cómo Petro con el ecologismo ahora quiere legalizar la marihuana para no consumir petróleo y así seguir protegiendo ciertos capitales. Ya lo vamos a ver, ya hay tiempo para eso, tranquilos, pero lo importante es primero la base filosófica, que es con lo Claro. que un cristiano se va a defender ante todo. Porque, y para que vean este punto, hoy ni las feministas ni los ecologistas niegan que científicamente el embrión sea vida y sea vida humana. Lo que ellos dicen es una discusión filosófica, qué es el derecho, qué rol tiene el lenguaje, hasta qué punto el lenguaje y las ideas construyen la realidad, cuánto hay de subjetivo y cuánto hay de objetivo en la realidad. Estos son los debates actuales, ya no les interesa discutir con la ciencia. Ellos mismos te dicen, sí, 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 hay vida y hay vida humana. Y eso es como que yo diga, la pared es blanca. Eso es conocimiento científico. Estoy describiendo una verdad. La pared es blanca. ¿Se sigue de manera lógica que porque la pared sea blanca esté prohibido rayarla? ¿O es acaso un precepto jurídico el que me dice no rayarás la pared? Acá es donde vamos Claro. a entrar a discutir un poco dentro del campamento. Sí, y justamente por eso es un llamado a la batalla cultural, un llamado a entender estas bases filosóficas de las que nos ha hablado Horacio. Y me gustaría introducir a Sergio, ¿qué piensas de cómo entender estas situaciones que Horacio nos acaba de plantear desde el contexto del departamento de Cundinamarca en el que tú vives? Porque sabemos que esto es necesario trabajarlo, y por esa razón es que vamos a estar con este campamento allá. No, mire, yo creo que a nosotros esa línea progresista, ese humanismo nos ha tomado mucha ventaja. Ellos sí entendieron que era educando desde muy niños, desde muy jóvenes, donde podían comenzar como a ganar esa batalla. Y pareciera que nosotros apenas como que estamos despertando, o hace poco tiempo nosotros estamos despertando al respecto. La línea tal vez que se ha observado en Antioquia y lo que se ha observado en Cundinamarca es exactamente la misma, ¿no es cierto? En todos sus temas del aborto, del cuidado del medio ambiente, porque inclusive hace algún rato hablamos con Michael que pareciera que ya llegaron al punto de tener una idolatría por el medio ambiente y nos quieren cambiar los conceptos, entonces el malo es el ser humano. Y así como lo dijo Horacio, vamos a hablar en términos muy cristianos, el ser humano es la corona de la creación y al ser humano fue al que se le dio la autoridad sobre la creación y es una realidad. Y entonces ahorita nos quieren cambiar, entonces el hombre es el malo, el hombre es el destructor, el hombre es el que acaba, entonces pareciera que alejamos como la esencia del ser humano y entonces como que buscamos una deidad, por llamarlo de alguna manera. Y eso es lo que se ha podido observar inclusive en la juventud en Cundinamarca. Y yo creo que es un tema de, o sea, necesitamos pensar. En estos días yo hablaba con alguien que me decía, no, es que la palabra se obedece, y yo sí, y entonces, y así de sencillo, yo le decía, bueno, entonces, ¿por qué Dios le dice a Josué que medita en la palabra? Porque necesitamos meditar en la palabra, e ir más profundo de lo que dice, o sea, razonemos lo que dice la palabra, qué es lo que nos quiere decir. Y yo creo que no, pues para este tiempo hemos llegado realmente. Pero bueno, pero yo quiero hacer una pregunta, Horacio. Del medio ambiente, entonces mucho se habla de que no toquemos un árbol, que no toquemos una planta, eso sí, si abortan no tiene problema, pero el árbol no lo miremos, no lo observemos porque es sagrado. Y está claro que nosotros somos mayordomos y nos movemos bajo ese concepto de que tenemos mayordomía sobre el medio ambiente. Pero ¿cuál será esa línea? O sea, ¿dónde estará esa línea entre no ser irresponsables con el medio ambiente y realmente nosotros
ser mayordomos del medio ambiente y no convertirnos en unos súbditos del medio ambiente? Bien, vamos por partes. Es una pregunta muy interesante. La voy a responder primero con una pequeña anécdota, porque creo que ya muchos se aburrieron cuando empezamos directamente hablando de filosofía. Una vez me habían hablado justamente, era en un grupo, me acuerdo que eran, no quiero exagerar, habían sido 6, 8 matrimonios evangélicos de Chile. Un ruido de interferencia, es medio raro. O capaz que está pasando un tren de fondo. Una vez me habían hablado 6 u 8 matrimonios de Chile, que recuerdo que eran evangélicos, y me dicen, Horacio, mira, nosotros tenemos una pequeña inquietud, estamos en un taller para padres, y vemos que realmente hay un problema serio, porque parece ser, o al menos las estadísticas indican, que hay muchos hombres que son muy violentos con las mujeres. Y uno dice, sí, me parece que sí. O sea, estadísticamente pareciera ser, o todo indica, que si bien tanto el hombre como la mujer pueden ejercer violencia y distintos tipos de violencia, pareciera indicar que hay una mayor tendencia a la agresión por parte del hombre hacia la mujer, en principio. Entonces, me dicen, bueno, pero vos no considerás que podría ser necesario hablar de una suerte de feminismo cristiano. Y yo le dije, no. Y le pregunto a los maridos que estaban ahí, ustedes que son hombres, ¿ustedes respetan, llaman a sus esposas? Y me dicen, sí, claro que sí, que las respetamos, las amamos, por eso estamos aquí y trabajando conjuntos. Bien, para ustedes, para poder respetar a sus esposas, ¿qué necesitan? ¿Cumplir los mandamientos de Dios o salir con un cartel de ni una menos a marchar por la plaza de Santiago de Chile? Entonces me dice, no, simplemente con seguir lo que la Biblia nos enseña, ya es posible llevar un buen matrimonio. Entonces yo le dije, miren, se dice que Guillermo de Ockham establece el concepto de la navaja. En realidad ya lo utilizó hasta Santo Tomás de Aquino. ¿Qué significa esta suerte de navaja? No hay que multiplicar los entes innecesariamente. ¿Qué significa no multiplicar los entes innecesariamente? Que no hay que añadir más conceptos de los que ya se tienen. Si yo, con simplemente un decálogo del Antiguo Testamento y el sermón de la montaña del Nuevo Testamento, ya puedo llevar una vida ordenada, si yo, con los 4 principios jurídicos ulpianos, ya puedo tener una base filosófica para el diseño del derecho, ¿para qué querer empezar a incursionar con ideologías foráneas? ¿Por qué conté esta anécdota? Lo mismo sucede con el aspecto del ecologismo, que Claro. se cree que hay una suerte de compatibilidad entre cristianismo y ecologismo. De hecho, cuando vean las conferencias ayer se dan cuenta que es incompatible desde el momento que el ecologismo es netamente inmanentista y el cristianismo es por definición realista. Entonces no hay compatibilidad, es como querer hacer un círculo cuadrado. No se puede. Porque hay dos naturalezas que son contradictorias entre sí, necesariamente. Entonces, y esto lo explicamos porque yo les muestro los autores, yo les voy mostrando el proceso evolutivo, quién crea el concepto de ecología, cómo se empieza a aplicar en política, cómo evoluciona en el siglo XX, que empieza desde el cientificismo hasta terminar en una religión pagana en la actualidad, porque ese es el punto, termina en una religión pagana, si no, no se podría imponer. Pero voy a este punto. Miren, en ningún momento creo yo que de los que estamos aquí presentes, incluido mi queridísimo y gran amigo que me inspiró a entrar en el campo de la filosofía, el doctor Daniel Siegel, además de tanta gente tan querida que está aquí presente, en ningún momento ninguno ha abogado para contaminar, para quemar un bosque, para derramar deliberadamente petróleo en el océano, para andar por la calle pateando cachorritos. Pero acá tenemos que ser prudentes. No sé si saben que para la antigua Roma, la prudentia, así se escribe prudentia, en realidad prudencia, era una forma específica de sabiduría, y quizá la forma más elevada de sabiduría. Entonces, seamos prudentes, seamos sabios. Para esto, yo les pregunto, ¿qué es el bien y qué es el mal? Metafísicamente hablando. Yo diría, mal es igual a
la privación del bien debido, porque no cualquier privación es un mal, sino que es el bien debido. ¿Debido a qué? Debido a mi esencia. Entonces, ¿qué es el bien? Aquello que perfecciona al ente conforme su esencia. Si un pajarito, por su esencia, debiera volar y vuela, ¿hay un bien o no hay un bien? Claro que hay un bien, porque lo perfecciona el ente. Si yo como persona le soy honesto, caritativo, estudioso, trabajador, y me estoy perfeccionando, me estoy elevando en mi forma, no me degrado como una bestia. Bueno, entonces, si yo extinguiera las vacas deliberadamente, yo decido deliberadamente extinguir las vacas, yo decido deliberadamente quemar la Amazonía, yo decidiese deliberadamente desparramar petróleo en el océano, ¿estoy dañando o no estoy dañando un bien debido? Debido a mi próxima generación, debido a la comunidad, debido a Dios. Claro que hay un mal, porque hay un mal deliberado. Ahora, si yo en el uso de mi señorío, yo prefiero hablar de señorío porque hay una cuestión ahí respecto a las traducciones, pero si yo en mi señorío sobre la naturaleza decidiese cortar un árbol para hacerme una pequeña cabaña y darle albergue a mis hijas, o comerme un asado un domingo a la mañana con todos mis familiares, matando una vaquita y faenándola, ¿dónde estaría el mal? Porque acá hay que ser cuidadoso, porque ¿saben dónde llevan el debate? Y por eso hacemos también un taller. Yo soy docente en la Universidad de Lógica y Retórica. Entonces, es obligado que en cada campamento de huesos vivos hay un taller de debate. Y los pongo ahí adelante de todos, pierden el miedo, hagan de cuenta que tienen que salir a predicar con la verdad, entonces están obligados a enfrentarse a los temores, pero les sirve para la vida, saber qué es una falacia, saber qué es una argumentación, qué es una idea, qué es un ejemplo, qué es un contraejemplo. Volviendo al punto, aquí hay que ser cuidadoso, porque se debate desde el sentimiento. Se dice, no porque el animalito siente, no porque el gatito sufre, no porque la vaquita tiene miedo. El sensocentrismo es más bajo que el racionalismo, porque ya el racionalismo era un atentado contra Dios, porque era poner la razón humana por sobre el logos divino. Ya era un atentado. Ahora ya no alcanza solamente con la razón, porque de todo se duda, e incluso se duda desde la propia razón, se duda de la duda, o sea, hay una cosa que ni Descartes se hubiese imaginado que se llegaría tan lejos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Porque si yo dudo de todo, dudo, por lo tanto existo, ¿qué diríamos los cristianos? No, porque existo es que puedo dudar, pero podría no dudar y seguir existiendo igual, porque claro, primero soy. Por eso en metafísica hablamos siempre del ente y del ser. Volviendo al punto, ya acá incluso se duda de la duda. ¿Qué es lo que queda al final? Lo que siento, y de eso no hay duda. Yo, por ejemplo, yo podría sentir mucho calor en este momento, de hecho me estoy muriendo de calor. Puede haber muchas variables. Estoy encerrado en la habitación con un foco que es un microondas, que estoy con fiebre, que de repente cambió el clima y yo no me enteré. Puedo dudar, pero hay algo que no dudo, que siento calor, objetivamente yo ahora siento calor. Es como la persona que dice, bueno, yo dudo si soy hombre o mujer, pero me siento mujer. Es lo que siento. Entonces el perro, digo, si yo siento que es un hijo, y reemplazo el hijo verdadero por un perro. Y si alguien empieza a decir, bueno, yo siento que en realidad Dios no es esto, sino que Dios es lo que yo digo que es, la Pachamama, la Gaia, la Madre Naturaleza, sucede esto. Como bien marca el doctor Daniel Siegel, es Hume, solamente hay percepciones. Es más, esta es una cuestión muy filosófica, pero quiero aprovechar de responderle al profesor Daniel Siegel. Yo diría, incluso vayámonos un paso anterior, con Berkeley. Berkeley decía, el ser, porque esto es una cuestión muy filosófica que si quieren lo vemos en el campamento, los que vayan. El ser es ser percibido, y lo está diciendo un empirista, porque claro, los empiristas también tenían en algún punto que dar razón de Dios. Curiosamente, todos tienen en algún momento que tocar a Dios para negarlo o para confirmarlo, pero por más o por menos llegan a Dios. Berkeley, que era un empirista, es decir, para que lo entiendan, que la única forma de acceder a la verdad es a través de los sentidos. Él dice, el ser es ser percibido. Y entonces llega a la conclusión de que hay una suerte de Dios que percibe el cosmos, porque si no se puede explicar cómo existe una estrella aunque no la hayamos visto.
Entonces, vemos que es muy complejo el debate, porque hoy se está debatiendo justamente desde la percepción, desde el sentimiento, desde la simple aprehensión. Se ha perdido el estudio de la metafísica, que parece, como me dijo alguien en un debate una vez, es puro palabrerío. Y claro, si vos estás acostumbrado a estar toda tu vida viendo videitos de TikTok y jugando a la computadora, y ojo, yo también veo reels en Instagram y juego al Counter-Strike con un amigo, y juego con mis hijas en los barcos piratas, y sí, pero también leo y también me formo, y también voy al campamento de huesos vivos. O sea, no me quedo solamente con me formo con YouTube, porque les puedo asegurar que el 99% de las cosas que hay en redes están mal, y esto lo puede confirmar Daniel Siegel, que es doctor en filosofía. Yo lo he hablado con colegas que somos docentes en filosofía. Les puedo asegurar que el 99% de lo que se consume en YouTube está mal, tiene algún error filosófico. Es más, yo mis videos más viejos también tengo 2 o 3 errores groseros, por eso lo tengo que ir sacando para no conducir a nadie el error. Entonces, por eso es importante seguirse formando, no quedarse solo con las redes, sino participar, la presencia. Somos seres sustanciales, materia y forma. Entonces es importante también el encuentro con el otro, el diálogo, el confrontarse, porque si no quedamos atomizados en la pantalla. Y esto es lo que favorece el sistema de las percepciones, porque yo digo, yo estoy viendo por mi celular que estoy acá adorando a Dios, y estoy acá con el celular hablando con mi abuela, estoy con el celular chateando con mi novia, y estoy con el celular viajando a París. En realidad estás preso con el celular, literalmente. Por eso es bueno expandirse. Así que bueno, este era como un poco yendo a este punto, la importancia del conocimiento profundo, que lo vamos a tratar en campamento, de estos aspectos. Gracias, Horacio. Y justamente este campamento Huesos Vivos, y ¿por qué invitar a Horacio? Yo quiero contarle un poco a la gente que dirá, no, pero a veces hay términos de Horacio que yo debería leerme tomos enteros de filosofía para poderlo comprender, pero hay una razón, y yo creo que voy a citar a alguien que Horacio de seguro me va a entender, que es a Immanuel Kant, en esa crítica de la razón práctica, ¿cierto? Que es esas preguntas de ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Y qué me está permitido esperar, cierto? De lo que estamos viviendo en este tiempo como sociedad. Son preguntas que no nos hacemos, y son preguntas a las que estamos invitando a las personas, jóvenes, adultos, que estén interesados en estas áreas, a levantar su voz, a poder entrar en este campamento y manifestar desde la verdad, no teniendo como esta idea de que somos dueños de la verdad, no, sino entender que sí hay una verdad absoluta, ¿cierto? Y como profesamos la fe cristiana, entendemos que esa verdad absoluta es la revelación de Cristo, y punto. Ya de ahí en adelante son casualidades que se van desarrollando, pero desde una cosmovisión bíblica, y pararnos desde la posición filosófica de la formación que Horacio ha tenido para poder interpretar nuestra realidad. Y lo cierto es que en este momento Cundinamarca, y que tiene ahí la capital del país, ¿cierto? El centro de decisiones de Colombia, donde se están debatiendo cosas que vienen a nivel internacional. Y justo con esto quiero pasar a otra pregunta para Horacio, y es que nuestro presidente, algunos gobernantes, algunos líderes también del departamento y de la nación dicen, es que estamos frente a un apocalipsis climático. Nos estamos enfrentando a que la humanidad está a punto de su extinción. Y si tuvieras, Horacio, ese fue el discurso que muy probablemente llevó al presidente hoy al lugar donde está en la Casa de Nariño, allá tomando las grandes decisiones, y ese es el discurso que ha venido llevando a Naciones Unidas, al Foro de Davos, ha venido llevándolo al Foro Económico Mundial. ¿Tú qué piensas de ese discurso, que es muy particular del presidente que tenemos nosotros aquí en Colombia? A ver, ¿cómo lo podemos responder? Rápidamente, es hijo de la mentira. Es hijo del padre de la mentira. Miren, yo estaba hace poco en Colombia, en Colombia no, estaba el año pasado en Colombia. Hace poco volví de viaje de México, perdón que ya se me mezclen los países, estoy pensando que ya el 19 me estoy yendo a Chile. Y ayer en México, en un momento yo les dije, no es que yo acá vengo a hablarles como si fuese dueño de la verdad. En realidad soy hijo
del dueño, que es otra cosa, pero el punto es que la gran distinción acá es si uno está del lado de la verdad o del lado de la mentira, no hay punto medio, no hay a ver, esto funciona con un principio tercero excluido, principio no contradictorio, principio de identidad. O se está con la verdad o se está en contra, no hay espacio para tibios. Bueno, Petro ya sabemos de qué lado está. Petro sabemos de qué lado está. Pero sí me llama la atención lo que usted mencionó, este discurso apocalíptico. Miren, los que puedan acceder a mi libro, que se lo agradezco a la gente que nos está apoyando, yo no puedo creer al día de hoy que nos haya ido tan bien. Con mis socios pensamos que iba a ser una pequeña aventura como para decir, bueno, planté un árbol, escribí un libro, tuve hijos y salió todo muy distinto a lo que esperamos en muchos aspectos. Nosotros ahí lo explicamos con datos concretos. Te voy a dar algunos datos nomás. De 1940 a 1970, que es el periodo postguerra mundial, es el periodo de mayor industrialización que tiene el planeta, a nivel general, sobre todo en Occidente, ¿no? Y es cuando la temperatura promedio del mundo decae, pero decae estrepitosamente, a tal punto que además que el cambio climático, hay una cuestión que nosotros explicamos en el libro, no es como la venden los medios, si les puedo asegurar de entrada, si no ya estaríamos extintos. Pero fíjense en este punto, ¿no? Miren, en 1980 a 1990 se anunciaba un periodo de glaciación, se venía en enfriamiento mundial. Es más, uno se acostaba a dormir y decía, mañana me levanto con un pingüino al lado de la cama. Nosotros los que somos ya más 30, en los 90 no te ponías desodorante porque pensabas que hacías un hueco en el agujero del campo de ozono. Entonces vos tenías miedo de que a un pobre cangurito en Australia lo estuvieras matando con una lupa así encima. Después en los 2000 vos estabas traumado y llamabas a tus familiares siempre, sobre todo si vivían en la playa, porque en cualquier momento se iban a derretir los cascos polares, iban a inundar las ciudades. Entonces te avisaban con películas, con series, con documentales, cómo la marea iba subiendo, cómo iba a desaparecer Cartagena, cómo iba a desaparecer La Plata, cómo iba a desaparecer San Diego. Claro, nadie te cuenta, por ejemplo, que en Cartagena el problema que tiene con la marea no es porque haya calentamiento climático, no es porque haya cambio climático. Tiene un problema porque se largaron a construir 20.000 millones de edificios desconociendo lo que era la superficie que permitía el soporte de peso. O sea, pero bueno, la gente normalmente es más fácil de manipular de lo que uno cree. Después, en el año 2010, estabas aterrado porque venía el calentamiento global. Te avisaban que vos ibas a ir por la ruta y se te iban a derretir los neumáticos y tus pobres hijos iban a morir calcinados dentro del auto. Y resulta ser que cayó nieve en Córdoba, que era una provincia mediterránea. Entonces, como que ya no cuadraba. Hasta que, bueno, ahora en el 2020, de cara al 2030, la famosa Agenda 2030, se habla de emergencia climática. Entonces, ¿cómo es una emergencia? Si acá cayó nieve, emergencia climática. Que si allí hizo un poco de calor, emergencia climática. Hubo incendios en España, por ejemplo, hace poco. Emergencia climática. ¿Alguien les explicó a ustedes, por ejemplo, que estos incendios en España fueron causados justamente a falta de urbanización? Porque con estos controles de los montes que se realizan, de que no pueden estar justamente sometidos a actividad productiva, quedan como montes salvajes, y son incendios naturales, de hecho, lo que ocurrieron. Entonces, vemos que hay mucha manipulación en la información, pero no hay formación. Como diría Byung-Chul Han, hay un hiperestímulo de información, pero una carencia de formación. Petro es curioso, porque él quiere seguir esta especie de Green New Deal que propuso Ocasio-Cortez con Biden en Estados Unidos. No sé si saben, por ejemplo, que con el Green New Deal, porque todos saben que está el Gran Deal, que es como el primer contrato social de Estados Unidos, el New Deal, que es cuando quieren salir a la recesión del 29, y el Green New Deal, que es la transición ecologista. A la primer nevada, Texas y California tuvieron un apagón tan fuerte por la ineficiencia de las energías verdes que al día de hoy no se pueden recuperar económicamente. Y luego vamos que Colombia quiere esta transición energética, pero encima qué costo, encima qué costo. Podemos hablar incluso de temas que ya vinculan a las guerrillas y el vínculo entre ecologistas y subversivos, esto lo explico cuando vemos Herbert Marcuse, pero hay un punto que les quiero que los colombianos me atiendan y me entiendan. Para asegurarse de la manufactura del petróleo y no
quedar fuera del sistema, ¿qué dijo Petro? Petro sostuvo lo siguiente: para mitigar el supuesto impacto ambiental que generó su industria petrolera y poder compensarlo, nunca eliminarlo, sino compensarlo, ¿cómo lo compensaría? Apelando también al desarrollo de una industria verde, porque resulta que hoy para los colombianos, lamentablemente, el café, que es uno de sus principales recursos de exportación, resulta que el café ya no está generando las divisas que necesita que se generen. Es decir, ya no genera los ingresos que se esperan. ¿Qué Sí. problema? ¿Saben qué propuso Petro en una de las últimas reuniones que asistió en la ONU, de las que convoca la ONU en Nueva York? Que era necesario poner en debate la legalización de la industria de la marihuana. Algo que en tiempos pasados me hubiese parecido un horror, que el Estado se esté tomando para sí la competencia de producir y distribuir drogas. Ahora para Petro es materia de debate, y lo propuso expresamente, sede en Nueva York. No me acuerdo si fue el año pasado o el año pasado, pero lo tengo escrito ahí en mi sitio web. Entonces, esto es lo que propone Petro, que en nombre del ecologismo, en orden, y esto lo vamos a estudiar, en orden de este sincretismo, ayer hablamos con Iturralde de esto en un vivo, esta idea de mezclar las religiones del mundo, de mezclarse con la Pachamama, la Gaia, la madre naturaleza, todo esto termina generando que haya un gobierno en Colombia en este momento que es una sandía. ¿Por qué es una sandía? Es verde por fuera y rojo por dentro, porque termina siendo lo peor de lo peor de lo peor de la izquierda. Es un gobierno que pactó con terroristas, está pactando con narcotraficantes, está atacando las bases del cristianismo. O hay que recordarles a ustedes lo que es Francia Márquez, una mujer que habla del indigenismo, que habla del ecologismo y que en última instancia es una esotérica, abortista, feminista, que le ha hecho un daño terrible a la cultura de tan preciada tierra. Y me recuerda enseguida que ya sucedió con Uruguay también este tema de la industria de la droga. Entonces, esto es Petro hoy. Es un gobierno tendiente al esoterismo, expresamente con Francia Márquez, tendiente al culto a la Pachamama, tendiente al ecofeminismo, y le mando un saludo enorme a mi gran y querido amigo Pablo Caruso, que tengo pendiente de hacer un par de vivos más con él todavía. Pero esto es Petro con Francia Márquez. Un gobierno de narcoterroristas. Pero ¿cómo se puede visibilizar el narcoterrorismo? A través del ecologismo, sin excepción. Y si no me creen, pueden ver mi sitio web, donde, por ejemplo, uno de los mayores terroristas que tuvo el ecologismo en Estados Unidos terminó después con Biden dentro de la Casa Blanca, en vez de estar en la cárcel. Y así en el mundo. Acá hay que recordar lo que es el ecologismo. No crean que es plantar arbolitos o cantar con los pajaritos. André Gors se quitó la vida, él y la esposa, aplicando la eutanasia, en nombre de la ecología. Paul Ehrlich, en la bomba demográfica, que es uno de los libros más importantes del ecologismo, propone no solamente el aborto legal, sino la esterilización forzada. Eric Pianca sostuvo que tenía que venir un virus como el ébola a acabar con el 95% de la población humana. Peter Singer dijo que tiene más derecho a la vida un simio o una vaca por su supuesta conciencia que un niño por nacer un discapacitado mental. Margaret Sanger, Francis Place, Mary Stopes, Ernst Haeckel consideraron que había un gran problema de que negros, latinos, discapacitados y drogadictos como las prostitutas se reproduzcan. La primera conferencia de control demográfico se da en 1927, donde participa la Liga de las Naciones, actualmente la ONU. Y allí se decía, América Latina y China se están reproduciendo demasiado, y esto es un peligro para ciertas potencias que desean controlar los recursos naturales. Por eso van a ver que gana la izquierda, primero que hacen estatizar todas las mineras que luego terminan comercializando con China. Ejemplo, Chile. Ejemplo, República Democrática del Congo. Allí tienen los datos. Están en mi sitio web. Porque no le pongo precio al conocimiento. El que quiera acceder lo va a encontrar. Y son datos documentados. Hoy la Agenda 2030. ¿Cuál es uno de los principales socios comerciales de Colombia? China. Si es la potencia que más contamina,
la que más se beneficia de la Agenda 2030 porque tiene monopolio total sobre los paneles solares y los 17 metales raros necesarios para la producción de energías verdes. Eso también está en el libro. Así es. Entonces esto es lo que a mí me genera una bronca enorme, porque la gente se queda creyendo que con el sincretismo y este dialoguismo interreligioso se llega a algún bien. No se llega a nada, se llega a pulverizar las bases cristianas de Occidente para después terminar uno diezmado y arrodillado ante potencias como China o cualquier régimen comunista. Ahí me recuerdan, el oro de Bolivia va a China. Claro que sí, hoy la gran potencia es China, es la gran potencia este régimen comunista. Entonces, un poco de esto también lo vamos a tratar en el campamento cuando vemos geopolítica. Pero esto se entiende si primero se entiende la parte filosófica, que yo sé que es un poco dura, o sea, acá estamos hablando en, ¿cuánto? 20 minutos, lo que nos va a llevar 2 horas y media de conferencia, que lo podemos explicar con mucha profundidad, ahí lo vemos detalladamente, pero tienen consecuencias las ideas. No estar atentos a lo que es la esencia, a lo que es una soberanía nacional, a lo que es la vida, a lo que es el tiempo, lo que es el acto y la potencia, no estar atento a esto, permite luego que uno no pueda entender por qué Petro comercializa con la mayor nación contaminante del mundo, mientras luego se llena la boca hablando de hay que cuidar el medio ambiente. Claro, para dejar esos derechos naturales soberanos a merced de potencias extranjeras, a merced de gente como Soros, como Bill Gates, como Greta Thunberg, como Xi Jinping. No es teoría de conspiración, y lo vamos a ver documentado allí en el campamento. Horacio, yo quedo impactado de la cantidad de información que nos das y es extremadamente interesante porque es necesario que nosotros nos adentremos en estos temas. Nos quedan 10 minutos. Me gustaría de pronto que Sergio hiciera una última pregunta y finalizaríamos después de la respuesta de Horacio a la pregunta que nos haga Sergio con una invitación a que asistan al campamento de Huesos Vivos. Bueno, Horacio, otro tema que se ha utilizado mucho, lo que decía o sea, de limitar la población mundial, ¿no es cierto? Entonces se nos dice que el planeta se está acabando, entonces que el hombre no puede, o sea, que no está la capacidad para que el ser humano pueda habitar dentro de la Tierra. Yo realmente tengo una teoría y yo le digo a la gente, yo no creo que Dios haya equivocado los cálculos, ni que de pronto se le fueron unos ceros de menos en lo que, pues a lo que iba a ocurrir. La pregunta mía iría a lo siguiente, esta juventud ahora que está como muy limitada al tema de los hijos, ¿cómo argumentarles que realmente, o sea, es bueno tener familias y es bueno pues que realmente se levanten más seres humanos, que no es que se está acabando el planeta? Una pregunta compleja, porque acá hay un punto. Primero, que es muy fácil desmentir el tema, y eso lo vemos con los datos, que existiera sobrepoblación. En todo caso hay densidad demográfica. A ver, yo viajo mucho en avión por mi profesión, más allá que desearía estar siempre junto a mi hija, pero sobrepoblación, miren, me parece medio raro. Yo observo las tasas de natalidad en España o Italia, 0,9. Una nación, para mantenerse, no para crecer, para conservarse, necesita una tasa de natalidad de 2,1. O sea que yo soy parte del problema, porque yo tengo solamente 2 hijas. O sea, yo también, así como un mea culpa, yo también soy parte del inconveniente. No estoy cumpliendo a rajatabla ese mandamiento de crecer y multiplicarse. Pero bueno, Dios dispondrá cuántos hijos tendremos en nuestro matrimonio. Eso es Dios quien da la vida y Dios quien la quita. Pero que haya sobrepoblación, los datos me muestran otra cosa. Yo que viajo mucho, veo ciudades con gran densidad demográfica como Cartagena, Ciudad de México, Santiago de Chile, pero también veo mucho territorio vacío, la Patagonia Argentina, literalmente. Entonces, por ahí yo no tendría tanto miedo. Si hay un tema que me gusta tratar, que lo tratamos en el campamento, que es un aspecto netamente cultural, exclusivamente cultural. Y yo sé que puede ser un poco duro de mi parte, y lo trato de hablar con mucha misericordia, porque ante todo misericordia, Pero digo, pensemos de lo siguiente, ¿cuánta gente conocen ustedes que haya abortado? Siempre la misma pregunta. ¿Cuánta gente conocen que hayan abortado ustedes? Yo conozco Y es puntual 2 personas.
Bueno, usted conoce dos. ¿Cuánta gente conoce usted que le hayan dicho, incluso estando casados, o sea, digamos, incluso que no quieren tener hijos para priorizar la carrera, para priorizar el crecimiento económico, el crecimiento profesional, para priorizar los viajes, la libertad? Ahí vemos Muchos. que la cultura jugó para otro lado. Gente que dice, no, yo tengo, a mí nadie me pasa, yo tengo dos hijitos, pero no me en casa, me dijo una vez una persona. Le digo, ah, qué lindo, ¿y llevan a la guardería? No, no, dice, son dos perritos. Ah, sí. O sea, alguien La llega a decir que mi humanización. hija es una perra o que mi madre, pero nos vamos a las manos en el acto. O sea, hay cosas que ni se discuten. Pero esto es parte de la agenda cultural, que es lo que vamos a tratar. Y la pregunta es compleja. Yo les diría, no es que uno está obligado, así, obligado a tener hijos. Nuevamente, ¿qué es el bien? Aquello que perfecciona al ente en su esencia. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo digo la verdad, o amo a mi prójimo, o me comporto de manera civilizada y no mato a nadie, es decir, si yo cumplo el mandamiento de no matarás, el mandamiento de no robarás, ¿estoy haciendo un bien o no estoy haciendo un bien? Y uno diría, mínimamente no estás haciendo un mal, y en todo caso, si decís la verdad, entonces te estás elevando, estás haciendo un bien. Ahí estamos bien. Hasta ahí me sigue, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, ¿alguien me puede obligar a mí a, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Alguien me podría obligar a amar a Dios sobre todas las cosas? Me pueden No, invitar a amar a Dios, me pueden invitar, pero obligarme si uno no quiere amar, por más, me pueden obligar a estar de rodillas, así, pero no es que uno lo va a terminar amando porque lo obliguen. Entonces, ¿puede alguien obligarlos a tener hijos? No, nadie te puede obligar a tener hijos. Sí te pueden decir, mira, no abortés, que es cosa distinta, digamos, ¿no? O sea, sí es lo que yo le diría, sobre todo a los que son más jóvenes, a los más jóvenes, bueno, gente como ustedes que son re jóvenes, es traten de siempre perfeccionar sus potencias. ¿Qué significa esto de perfeccionar sus potencias? Traten de buscar siempre el mayor bien, porque eso les hace bien a ustedes y le hace bien a Dios y le hace bien al mundo y le hace bien a los hombres. Entonces, por ejemplo, si ustedes estudian, por ejemplo, se están perfeccionando, entonces podrían estar jugando los videojuegos, sí, pero también podrían estarse perfeccionando en el estudio. Y si estudian y trabajan, se van perfeccionando más. Y si tienen hijos, se perfeccionan más todavía. ¿Para qué está hecho el intelecto? El intelecto está hecho para el conocimiento, principalmente conocer la verdad. Entonces, ¿dónde hay más bien? Si yo uso mi intelecto para leer libros de brujería, o yo uso mi intelecto para leer la Biblia, ¿dónde hay más bien? Ahora, Claro. si yo tengo un sistema digestivo y como solamente comida chatarra, o llevo una vida medianamente ordenada y como una comida sana y entre amigos y dando gracias a Dios por los alimentos, ¿dónde hay más bien? ¿En la gula de querer comer lo que incluso todo lo que haya sin pensar en el prójimo y en la caridad? ¿O cuando como de manera ordenada y también le doy de comer al necesitado? Y si yo tengo un aparato reproductor, ¿dónde hay más bien? ¿Cuando lo uso o cuando no lo uso? Y cuando lo uso con la finalidad de reproducirme. Porque ahí está la causa fin. Entonces, el matrimonio en gran medida viene como a ordenar cierta concupiscencia en la carne y viene también a ordenar una naturaleza caída en el hombre. Esto no quiere entrar en tema de teología, pero sí digo, hay un bien en los hijos. Y cierro con esto. El ser humano difícilmente crea. Tendría que ver qué ha creado el ser humano. Normalmente el hombre transforma. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando escribí mi libro, ¿qué hice? A un par de páginas le echamos tinta. O sea, no hubo mucha magia en el medio, ¿no? No hubo mucha magia. ¿Qué sucede ahí? Que estamos transformando, no estamos creando. Ahora, cuando uno tiene un hijo, cambia. Porque en el hijo había algo que todavía no existía en el cosmos, que es esa alma. Esa
alma que Dios, como causa eficiente, se vale del cuerpo del hombre y la mujer, porque así lo desea, se vale del cuerpo del hombre y la mujer para crear algo nuevo. Entonces uno termina siendo co-creador de una vida. Porque Sí, acá cualquiera planta un árbol o escribe un libro, pero no cualquiera tiene esa bendición, porque es una bendición, lamentablemente no todos los padres la pueden tener, es Dios quien dispone de esto, pero uno termina siendo co-creador de una vida, algo que no era en el cosmos, ahora es, y no es un tema menor ser, porque además de ser, es un ser subsistente, es decir, yo voy a morir y mis hijas eventualmente también van a morir algún día. Y las almas de mis hijas, que Dios me ha encomendado en la educación, se van a presentar ante el juicio para ver si llegan o no a la visión beatífica. Entonces, ¿cómo uno, siendo creyente, puede negarse a la apertura de la vida? Si uno de los primeros mandatos fue crecer y multiplicaos, porque uno, cuando está engendrando un hijo, está buscando llevar un alma a Dios, está buscando que un alma participe eternamente de la gloria de Dios. Yo lo puedo entender de un ateo hedonista y nihilista. Yo puedo entender que un ateo que es hedonista y nihilista, que no cree en nada, que dice no hay nada después de esta vida, viva al máximo sus placeres carnales. Yo lo entiendo. De hecho, trabajamos con mucha gente en donde nosotros sostenemos un merendero que piensa de esta manera y tratamos de llevarla a la verdad. Lo que yo no puedo entender es que gente que cree en Dios quiera racionalizar y planificar la familia. Porque así es. entonces es similar que diga, bueno, yo tengo uso de la razón, voy a planificar mi vida. Entonces, cuando yo llegue a los 80 años, quiero que se me aplique la eutanasia, porque estoy planificando mi vida. Entonces, yo no quiero que mis hijos pasen hambre, entonces no voy a tener tantos hijos, y yo no quiero sufrir, entonces voy a aplicarme la eutanasia a los 80 años. ¿Desde cuándo ponemos tanta esperanza en la razón del hombre y confiamos tan poco en la providencia de Dios? Insisto, me sorprende mucho los cristianos, porque resulta ser que los cristianos se supone, y esto siempre lo pongo en duda, se supone que los cristianos creemos en Dios, se supone. Claro. Ahora, resulta ser que Dios nace en un pesebre, que es donde, para que no sepa, es donde comen los animales. Ah, no, pero mi hijo, si no nace en una cuna de plata, no tengo hijos. Si mi hijo no va al mejor colegio, tiene la mejor Ferrari o el último reloj, no tengamos hijos. Es raro que creen en una palabra que te dice al que pide se le dará, pero luego nosotros no tengo nada que pedirle a Dios, yo me autoabastezco. Es raro. Pero bueno, esa sería la respuesta que le podría dar en este momento. Muy concreto, aún en medio de la complejidad de cada respuesta, y gracias de verdad por ir desarrollando con detalle cada uno de los argumentos, Horacio. Hablamos desde este problema del ecologismo como una posible religión mundial. Me llama mucho la atención, Horacio, porque de todo lo que tú hablabas, yo decía, qué interesante porque generalmente asociamos el problema fundamental de las agendas globalistas, con asuntos de género y de aborto, pero el ecologismo pareciera, ¿cierto?, abarcar mucho más de lo que a uno le puede llegar a creer, ¿no? Es bien interesante eso. De todo esto vamos a estar hablando en el campamento Un llamado a la batalla cultural de Huesos Vivos. Realmente el trabajo que venimos haciendo desde Huesos Vivos, con cada uno de los autores en el blog y con cada una de las actividades que los miembros de este colectivo se disponen a realizar, es para que ustedes puedan interesarse en estos temas, para que ustedes puedan defender la verdad en escenarios donde muchas veces se nos va a imponer. Yo recuerdo mucho cómo en la universidad esta religión ecologista llegaba a meterse con fuerza, a imponerse, y con Horacio, con los diferentes maestros que vamos a tener, vamos a poder interesarnos y profundizar mucho más en estos temas. Entonces, la invitación también es para Sergio, para que nos ayude a difundir de este campamento en todo Cundinamarca. No sé, unas palabras finales de cada uno y ya cerraríamos con este live. Puede Primero empezar. ustedes, obviamente. No, pues Michael y Horacio, yo siento que tengo una pequeña bodega y que llegaron
20 tractomulas o 800 contenedores. No tengo donde almacenar tanta información. Pero de todo me encantó algo, y es el concepto que tiene ahora eso sobre el bien. Porque en un mundo donde han querido colocar relativa a las cosas, pareciera que todo lo quieren ver relativo, cuando hay una definición de lo que es el bien, pues ya no será algo relativo y ya hay una línea hacia dónde deben ser las cosas porque la idea es hacer el bien, ¿no es cierto? Entonces me gustó mucho eso, Horacio, y pues muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo ya para cerrar, además de saludar a todos los que estuvieron presentes en el vivo, cualquier tipo de información respecto al campamento se dirigen directamente al colectivo Huesos Vivos, que sé que responden rapidísimo, que pueden aportar cualquier tipo de información. Yo les digo, vale muchísimo la pena, con todo lo que incluye, que es estadía, con todo lo que dan, es un regalo, sinceramente, y también sepamos que yo también siempre agradezco a mis Patreons, que esto lo hacemos de corazón, entonces hay gente que por ahí no nos permite sostener este apostolado, no nos permite sostenerlo, también agradecemos enormemente eso, a los benefactores que permiten que sigamos sosteniéndonos, somos seres materiales y espirituales, entonces tenemos que tener un punto de equilibrio allí. Realmente gracias a la gente de Huesos Vivos, que me vuelve a confirmar ya por tercer año, que hace poco también me han llamado para dar clases en tema específico dentro de su Universidad de las Naciones. Yo invito a que tomen contacto con toda la gente de Jucum en general, particularmente con la gente de Huesos Vivos, que es una misión hermosa, y cualquier tipo de dudas o definiciones, al menos a mí cuando me toca estar como docente, yo soy muy apasionado por enseñar. O sea, quizás estoy mal en las clases, quizás las clases sean malas, pero no me pueden negar que amo dar clases. Entonces, si tengo que estar hasta las 5 de la mañana explicando un tema, a mí me encanta. Siempre digo, si algo no se entiende, nunca es culpa del alumno, es culpa del docente que no se sabe dar a entender. Entonces, ya en las clases, yo llevo todo el material didáctico, llevamos los libros, llevamos los apuntes, tenemos las presentaciones, y le dedico muchísimo tiempo. A veces me ha pasado que dejo de almorzar, y no lo digo mal, me encanta, porque para mí es más importante dedicarle una hora a un alumno que no entendió un tema que comer. Después tenemos acá, mi esposa me cocina algo recontra rico todos los días, entonces ya acá tendremos tiempo para comer, pero allá aprovechar el tiempo al máximo para aprender y para disfrutar, que no es una carga, sino que se disfruta. Realmente se genera una comunidad muy, muy linda internamente, todos se hacen amigos. Después ya el primer día están todos como sin nerviosos, el último día no se quiere volver nadie. Nos pasó las dos veces. Entonces, yo invito a que realmente lo hagan, y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchísimas gracias por este tiempo, y ya con esto finalizamos este live. Si necesitan cualquier información, no duden en escribirnos en nuestros canales de Instagram, y demás pues información la podrán obtener allí para que tengan las herramientas de cómo inscribirse, de cuál es el paso a seguir, y que de verdad no se pierdan este maravilloso tiempo que se nos viene allá en Cundinamarca. Un abrazo grande a todos, muchas gracias Horacio, muchas gracias Sergio, bendiciones.